Bienvenidos a Ghost en Español. Todo sobre la banda Ghost en tu idioma. Radio Metal realizó una review del EP Phantomime, el cual se publicará este 19 de mayo. Phantomime es el cuarto EP de Ghost. El primero fue If You Have Ghost del año 2013, el segundo Popestar del año 2016 y el tercero 7 Inches of Satanic Panic del año 2019. Esta es la reseña. Phantomime empieza con See No Evil de Television, lanzado en 1977. El icónico riff de guitarra que inicia la canción se respetó al pie de la letra, con suficientes esteroides para igualar la identidad más pesada de Ghost. Sobre todo, Tobias no intentó exagerar el timbre de voz de Tom Verlaine, quien falleció lamentablemente en enero de este año. Ghost, sin embargo, se permite embellecer el solo original con cierta destreza, siempre con ese ánimo de reforzar el tema. Con Jesus He Knows Me se notó inmediatamente el deseo de Ghost de traer más agresividad, esto por la perceptible transcripción de los sonidos del teclado a través de riff de guitarra. Los músicos respetaron el sello unificador del coro, pero lo hacen contrastar más con los versos, manteniendo un tamborileo más intenso. Tobias decidió cortar con algunos de los ritmos casi de reggae del tema original. Jesus He Knows Me es uno de los pocos covers que logra respetar el material original mientras presenta su propio carácter. La reformulación de Hanging Around se lleva a cabo con el mismo espíritu. Ghost apenas reelabora la legendaria melodía del título y el bajo original, hace que las capas del teclado sean más solemnes y le da un nuevo aliento al conjunto. El grupo tiene esta habilidad de hacer las cosas más espectaculares, como una segunda naturaleza. Phantom of the Opera de Iron Maiden recibe un tratamiento de rejuvenecimiento. Esta canción, que ahora tiene más de 40 años. Ghost multiplica los arreglos de teclado sin hacerlos exuberantes, simplemente lo suficiente como para recordarnos su propia identidad. Aquellos puristas estarán encantados de encontrar la misma intensidad durante los solos y el sentido de la canción, que es épico. We Don't Need Another Hero es recordada por ser parte de la película Mad Max. Sin embargo, tenemos que esperar los coros para ver a Tobias Forge alcanzar la intensidad del intérprete original. La ejecución de los versos sigue siendo académica y es quizá una de las raras trampas de la obra, donde Ghost se desvanece en comparación con el monumento al que se dirige. En resumen, Tobias Forge no emula nada y lo transforma todo como un gran alquimista. El EP declara implícitamente que Ghost podría tender aún más a esa hibridación entre títulos fácilmente accesibles y unificadores con la potencia de un heavy a la antigua. Phantomime es, por lo tanto, un pequeño y bienvenido recordatorio de que el grupo no reemplazará a ningún ídolo, ocupará un espacio dejado vacante por la fuerza de las cosas, destacando su personalidad, sin negar sus influencias. Recuerda que todos los significados de canciones de Phantomime los encontrarás aquí en el canal. Gracias por acompañarnos. Si te gusta nuestro contenido, suscríbete. Síguenos en nuestras redes sociales. Además, date una vuelta por nuestros otros videos. ¡Hasta pronto! Somos Ghost en Español.